Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar de un tema que me resulta muy interesante y que además es muy nuevo para mí, y es cómo la postura corporal modifica tanto la bioquímica del cuerpo, cómo nos comportamos, y para eso he invitado a Mónica Navarro, que es psicóloga, y que una de sus especialidades, una de las herramientas con las que trabaja es esta. Así que, bienvenida, Mónica. Antes de nada, antes de que nos pongamos a hablar de esto, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado a hacer a lo que te dedicas ahora. Hola, soy Mónica, soy psicóloga y me dedico a la psicología desde el 2016, que terminé de estudiar. Llegué sin querer y por casualidad a lo que son las posturas corporales, ya que mi pareja me recomendó una charla TED, una chica que se llama Amy Cuddy. Esta chica se dedica a estudiar la postura corporal y a partir de ahí me di cuenta de la gran influencia que tenía la postura corporal en la manera que tenemos de percibir el mundo. Además, tengo un socio que casualmente también es mi pareja, es la misma persona que me acercó a este mundo de las posturas corporales y juntos tenemos una empresa que se llama Bienestar Potencial. Él lleva la parte de nutrición y yo la parte de psicología. Y desde la nutrición y la psicología ayudamos a las personas a aprender de qué manera pueden tener más energía, a sentirse más seguros de sí mismos, a mejorar la autoestima. Qué bien, qué interesante. La charla esta es la que me pasasteis a mí, ¿verdad? La dejaré enlazada porque es una charla bastante interesante, es cortita y súper entretenida, que yo creo que eso abre las puertas a un mundo que parece muy interesante y el que nos vas a hablar hoy. Así que vamos a empezar. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que cuando estamos, o sea, cómo nos sentimos afecta un poco a los gestos que hacemos, ¿no? Pues todo el mundo sabe identificar cuál es un gesto de tristeza o de alegría o de aburrimiento, ¿no? Pero ¿puede nuestra postura al revés corporal afectar a cómo nos sentimos? Que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, no es solo en una dirección, es bidireccional. Sí, efectivamente. La chica esta, Amy Cuddy, todo empezó porque ella, tuvo un accidente de tráfico cuando tenía 19 años y entonces perdió mucha capacidad cerebral. Entonces, a partir de ahí, le surgió mucho como el llamado síndrome del impostor, que ahora se conoce mucho, ¿no? Como quizás yo tengo todas las capacidades para poder enfrentar algo o superar algo, pero como no me siento con esas capacidades, pues como que creo que no estoy a la altura, ¿no? De a lo mejor cumplir las expectativas de los demás o de poder conseguir algo. Bueno, casualmente el lema de esta chica es fíngelo hasta serlo y ella consiguió ser profesora de la Universidad de Harvard. O sea, dices, sí, muy bien, perdiste capacidad cerebral, pero mira hasta dónde has podido llegar. Y entonces ella algo que veía mucho en sus estudiantes era que a lo mejor participaban mucho en clase, algunos estudiantes, y luego las notas que obtenían en los exámenes, pues bien sí hacían los exámenes, pero tampoco era la gran cosa, ¿no? No eran alumnos brillantes. Y luego, en cambio, tenía otros alumnos que no participaban en clase, como que estaban con posturas como más tímidas, más retraídas, como lo típico de que estás en la ESO y la profesora de matemáticas es horrible y no quieres que te pregunte y no sabes ahí como muy bien qué hacer, de ostras, sí, yo tengo los deberes hechos, pero como que me da mucha cosa que me pregunte porque a ver si justo salgo y hago algo mal, ¿no? Pues como que tenía alumnos así. Pero esos alumnos casualmente hacían los exámenes y, ostras, eran brillantes, ¿no? Los comentarios que aportaban a los exámenes. Y entonces ella decía, ¿cómo puede ser que estas personas que realmente tienen muchísimo potencial no aporten este potencial verbalmente en clase? Porque, ostras,
todo el mundo se enriquecería mucho, ¿no? Tanto yo como el resto de sus compañeros. Entonces empezó a ver cómo estaban dispuestos físicamente. Entonces, como explicaba antes, los que no participaban estaban en una postura como mucho más cerrada, mucho más como escondiéndose casi detrás de la mesa, y los que participaban como que tenían posturas mucho más abiertas, ocupando más espacio. Y se mostraban como mucho más seguros de sí mismos, aunque ya luego veía pues que sí, estaba bien, ¿no? Pero tampoco eran alumnos brillantes. Entonces ella empezó a estudiar mucho sobre esto. Casualmente también en la carrera me recomendaron leer el libro de Daniel Goleman de La auténtica felicidad. Entonces, Daniel Goleman en este libro como que explica muchos estudios científicos que se han hecho y que determina que una persona sea realmente feliz o no. Entonces, uno de los estudios que se hizo fue en mujeres que padecían depresión. Entonces, lo que hicieron con las mujeres que padecían depresión fue en el entrecejo inyectarle Botox. Claro, todo el mundo sabe que si alguien está triste o decaído, deprimido, como que tendemos más a fruncir el ceño, ¿no? Sobre todo también si estamos enfadados. Entonces, lo que él determinó con este estudio, lo que se vio, fue que la depresión de estas mujeres se revirtió por completo, inyectando únicamente Botox. Entonces, como que él lanzaba la pregunta, ¿no? De ¿qué viene antes? ¿El gesto facial o la emoción? Entonces, ¿el gesto facial determina la emoción que vas a sentir o la emoción que sientes es la que hace que tú te comportes de esa forma con ese gesto facial? Luego también recuerdo que en la universidad vino una vez una mujer a darnos una charla y nos dijo que hiciésemos la prueba de ir por la calle andando y sonreír a todas las personas que viésemos, para ver así qué cambiaba internamente en nosotros y también qué podíamos hacer cambiar de los demás. Claro, al final decíamos, madre mía, qué corte, y por ahí sonriendo a todo el mundo, ¿no? La gente que se va a pensar. Pero realmente si lo haces, claro, cuando tú sonríes a alguien, esa persona te devuelve la sonrisa y te hace sentir a ti muy bien. Y seguramente esa persona, aunque sea milésimas de segundo, ¿no? También le haga sentir bien. Hay una cosa que hacen los bebés que es la sonrisa social y es que los bebés sonríen un montón. Yo siempre pongo en consulta el ejemplo de que los bebés son como hojas en blanco y vemos también un poco que los bebés están aquí y ahora totalmente. Ni sienten vergüenza, ni sienten miedo, simplemente pues pueden tener la sensación de hambre, la sensación de querer que alguien esté cerca de ellos, ¿no? Pero poco más, están en el presente totalmente. Entonces, al final hay muchas cosas que dices, sí, puede ser que la postura corporal afecta cómo nos sentimos, pues en gran parte sí. Claro, es que y además que esto abre un mundo interesantísimo, porque siempre hemos pensado que es eso, cómo nos sentimos, lo que refleja todos nuestros gestos, nuestra postura, todo. Pero es que sea al revés, con el ejemplo del experimento que decías tú del Botox, es que abre eso una gran herramienta en terapia. ¿Y cómo, entonces, qué podemos hacer? O sea, ¿qué posturas hay? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cómo se puede aplicar esto para terapia, ¿no? Como decíamos. Pues Amy Cuddy también cuenta en su charla que, por ejemplo, ella veía, ¿no? Empezó a hacer estudios respecto a la postura corporal y entonces hacía grupos. Hacía un grupo en el que les decía, pon esta postura, ¿no? Ella hace dos grupos, hace posturas de poder y posturas de no poder. Las posturas de poder serían aquellas como en las que estamos más expansivos. Por ejemplo, en el mundo animal lo podemos ver súper bien, ¿no? Por ejemplo, un pavo real cuando abre todas las alas. Después también el gorila que crece, ¿no? Y abre el pecho. Los gatos sí, exacto. Los gatos también, ¿no? Como que muchas veces yo voy con mi perro por la calle y hay muchos gatos. Mi perro, la verdad, que pasa bastante de los gatos, pero cuando un gato le ve a él sí que se asusta. Y eso que mi perro es muy pequeñito, ¿no? Mi perro no puede asustarte, pesa 2,8 kilos, o sea, no es para nada Claro. Alguien que pueda asustar por su tamaño, sobre todo. Y entonces los gatos se erizan, ¿no? Se erizan, se ponen así como en U invertida y dices, ostras, de repente el gato parece muchísimo más grande también. Pues Amy Cuddy algo que estuvo observando fue como personas que eran ciegas de nacimiento en los Juegos Paralímpicos, veía que cuando cruzaban la línea de meta levantaban los brazos y decía, ostras, esto no es aprendido, porque estas personas nunca han visto que nadie haga eso.
Entonces se dio cuenta de que era como algo muy biológico, también por lo que decía antes que se ve, ¿no? En el mundo animal se ven un montón de casos. Entonces ella hacía en sus investigaciones, como decía antes, hacía como 2 grupos. Estas posturas que estaba diciendo ahora, ¿no? Serían como posturas de poder, también la típica postura de una persona con la cabeza alta, erguida, la típica postura que ella llama Wonder Woman, es como si te pones como con un superhéroe ondeando la capa, y las otras posturas pues son sobre todo eso, personas como más retraídas, más escondidas dentro de sí mismas. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en personas que están deprimidas. Yo conozco casos y también propiamente lo he sentido, estos momentos o estas temporadas en las que te encuentras más baja de ánimo, de moral, cuando esa temporada pasa, porque afortunadamente la gran mayoría de veces todo pasa, resulta que de repente dices, ostras, me siento más alta. Es como, no eres más alta, eres igual. Lo único que antes tenías una postura corporal diferente. También yo siempre digo que viendo en toda la historia de la humanidad, las únicas personas que han ido así, como más erguidas o más encorvadas y no se les permitía mirar a la gente, ¿no? Como por encima del hombro, a los ojos, eran los esclavos. Y la mayoría de esclavos no se rebelaba contra nadie. Entonces, al final es una cosa que se retroalimenta. Si tú vas con esas posturas corporales, seguramente lo que ocurra sea que te sigas sintiendo así. Entonces, Amy Cuddy lo que veía en sus investigaciones antes y después de poner X postura, ella determinó que las personas que ponían posturas de poder, lo que ocurría era que después de poner las posturas, el cortisol, que es la llamada hormona del estrés, la que se activa cuando estamos en una situación de alerta o estamos estresados, bajaba mucho cuando poníamos posturas de poder y, en cambio, esa misma hormona, cuando poníamos posturas de no poder, subía, como lo que decía antes, como que se retroalimentaba. Y también lo observaba ya la testosterona, lo que ocurría con la testosterona. La testosterona muchas veces nos ayuda a enfrentar situaciones complicadas. Entonces, Amy Cuddy lo que veía también en las investigaciones es que la testosterona nos ayudaba a enfrentar situaciones cuando poníamos posturas de poder. Y cuando poníamos posturas de no poder, ocurría al contrario. La testosterona disminuía y el cortisol subía. Entonces yo, viendo esto, leyéndome su libro, dije, ostras, esto es una herramienta súper poderosa. O sea, si realmente la ciencia me está diciendo que las posturas de poder hacen que el cortisol baje, digo, esto es una herramienta súper potente y poderosa para poder ayudar a la gente a enfrentar sus fobias o sus miedos. Entonces, bueno, casualmente en ese momento tenía como varias personas, ¿no?, que tenían que enfrentar miedos. Y dije, genial, pues vamos a ver qué ocurre. En este caso tenía un paciente que él temía mucho hacer ejercicio, porque algunas personas de su familia habían sufrido infartos, entonces él en el momento se ponía a hacer ejercicio, la taquicardia, o sea, como que el corazón se le acelerara, básicamente por el esfuerzo del ejercicio, él lo interpretaba como, ostras, me puede dar un infarto, entonces le daba mucho miedo. Entonces recuerdo que me fui con él a la playa a correr y yo le decía, vale, en el momento veas que te empiezas a poner nervioso y que crees que te va a dar un infarto, ponte en postura de poder, le dije como la típica postura de Wonder Woman, mirando a la playa. Mira las olas, estás así unos minutos y luego intenta correr otra vez. Pues el primer día logró correr 8 minutos y él estaba alucinando, decía, ¿cómo puede ser que consiga esto? Y entonces la verdad que es algo súper interesante. Luego lo seguí probando con más personas, ¿no? Sobre todo ha funcionado muy bien con personas que tienen claustrofobia. Entonces hay personas que tienen claustrofobia y sobre todo si viven en una ciudad y no pueden desplazarse con un coche, están muy limitadas porque claro, ostras, si tienes que subir a un autobús para ir a trabajar y está lleno de gente, si llegas tarde al trabajo, ¿qué vas a esperar al próximo? Pues igual no puedes. Y entonces, claro, una mujer me decía, pero, ostras, subirme al autobús, si me pongo en esa postura, como que la gente va a creer, ostras, hay poco espacio y encima esta mujer nos está haciendo que haya menos, ¿no? Y recordé que hay una investigación en la que dice que únicamente con imaginarte en una postura de poder, porque también lo probaron con personas que tenían tetraplegia,
únicamente con imaginarlo ya funcionaba. Y entonces yo le decía, bueno, si puedes poner un brazo, si no puedes poner ninguno de los dos, intenta mantenerte erguida, ¿no? No bajes la cabeza, intenta mantener la cabeza alta. Imagínate que tú estás en esa postura. Y la verdad que le funcionó muy bien. Vale, o sea, la postura de poder, aparte de la que dices tú, o sea, simplemente con abrir el pecho, sentirte como más estirado, ¿serviría o no? Sí que sirve que cuanto más en postura de poder puedas estar, mejor. Pero sobre todo yo creo que es muy importante tener la cabeza alta. Vale. Porque algo que ocurre, que esto también es muy fácil de ver, cuando tenemos miedo, nosotros no ponemos la cabeza alta. Es el ejemplo que yo siempre pongo en consulta, ¿no? Digo, si una persona va a asesinarte y te viene corriendo hacia ti con un cuchillo, ¿qué haces? Encoges, vamos. Claro. Las típicas respuestas, ¿no? Lucha, huida o evitación. Pues dices, o sales corriendo, me enfrento a esa persona, que no suele ser algo muy común, al no ser que tú, pues, también vayas del mismo estilo que el asesino, ¿no? Que no suele ser común. No. Entonces, o sales corriendo, te escondes o... Entonces también, ¿no? Lo típico de estoy sola en casa, creo que alguien ha entrado porque he oído un ruido. ¿Qué haces? Pues algo que dice, ¿no? Muy cómico, me escondo debajo de la sábana como si fuera la sábana antibalas, anticuchillos, anti todo. Es un lugar seguro. Entonces, claro, cuando nos intentamos refugiar porque sentimos miedo, lo que solemos hacer es recogernos dentro de nosotros mismos, no nos expandimos. Entonces, algo que le decimos al cerebro cuando nos expandimos es, no hay motivos para tener miedo, el peligro no está ahí, claro, porque si no, no tendría esta postura si hubiese un peligro. Claro. Estaría haciendo completamente lo contrario. Sí, estoy recordando que yo una vez, completamente inconsciente, me enfrenté a una persona que entró a robar. Estaba de viaje, me levanté, yo estaba durmiendo y entraron en nuestra caseta y yo muy chula me puse en postura de poder. Le dije, ¿qué haces aquí? Y se fue. Tengo que reconocerlo. No lo recomiendo a nadie porque podía haberme acuchillado, Sí, ¿sabes? sí. Pero me salió así. Tú para enfrentarte a esa persona haces lo mismo que he explicado antes con el gato, ¿no? Tú no vas a ir a esa persona con los hombros caídos hacia adelante, ¿no? Con la cabeza agachada, diciendo, ¿por qué has entrado a mi casa? Vete, ¿no? Claro, vas a hacer todo lo contrario. Te vas a expandir, vas a intentar que se te vea desde fuera como mucho más grande y más segura y más poderosa, ¿no? Que la persona que entra a robar para poder enfrentarte y decirle, oye, vete de aquí, ¿no? O qué haces aquí o lo que sea. Totalmente. ¿Y cuáles son las posturas de no poder? Porque estamos hablando de las de poder, que, bueno, en el fondo son las que nos van a servir, pero también está bien saber cuáles son todas las que nos hacen no poder y para intentar evitarlas, ¿no? O intentar identificarlas cuando nos estamos poniendo en ellas. Vale, pues lo que decía antes también, ponía el ejemplo de los esclavos. Y entonces, si os dais cuenta, los esclavos iban, ¿no? Con la cabeza agachada, mirando hacia adelante, normalmente mirando el suelo, y seguían en esa condición social. Una vez dije, creo que ningún esclavo, pero sí. Hubo un esclavo que sí que se rebeló, pero bueno, pues sería alguien como muy valiente y que igual en la intimidad ponía posturas de poder, os imaginaba a sí mismo con posturas de poder. Pero lo que sí que vemos ahora, yo les pongo el ejemplo a los pacientes en consulta, y entonces me pongo con la cabeza agachada, como un poco como podría ir un esclavo, y entonces cojo un teléfono. Cojo mi móvil y me pongo así. Y entonces digo, todo el mundo va así ahora, con la cabeza agachada, mirando un teléfono. Total. Entonces, no sé si hay estudios científicos exactamente que hablen de esto, pero sí que es cierto que ahora mismo hay muchísimas personas con muchísima ansiedad y con muy baja autoestima. Entonces, durante muchísimo tiempo, las personas pasamos horas a veces al día, no sé. Hay gente que yo les consulto en consulta las horas de uso del teléfono, a lo mejor son 4 horas. Sí. Entonces, a lo mejor dices, si no estás siendo consciente de la postura corporal que tienes, quizás estás 4 horas al día en posturas de no poder, que son pues eso, posturas metidas hacia adentro, sobre todo mirando hacia el suelo, con la cabeza muy caída. Serían las que son las más posturas de poder. Son las que sobre todo tienen la cabeza mirando al suelo o hacia una posición baja, no mirando de frente a lo que nos pueda venir. ¿Y el utilizar posturas de poder, tú lo recomiendas justo cuando nos vamos a enfrentar a una situación, como el ejemplo que ponías de correr o del autobús, o es algo que podemos hacer en el día a día en diferentes momentos
y eso también afecta a nivel general. ¿O es más en concreto con inmediatamente previo a algo? Yo sí que explico también que se puede aplicar para muchas cosas. Imagínate que estás en la mesa, ¿no? De tu trabajo, trabajas en una oficina y estás en la mesa y de repente ya tienes bastante carga de trabajo y un compañero o compañera tuyo se ha puesto enfermo y de repente te llega su trabajo también, porque hay que sacarlo ya, porque esta tarde tenemos que entregar esto. Claro, tú quizás en ese momento te satures muchísimo y digas, ostras, no sé por dónde empezar. Y quizás empieces a hacer algo, al estar nerviosa cometas más errores. Entonces yo en este momento les digo a mis pacientes también, ve al baño, pon la postura de poder 3 minutos y regresa. Seguramente veas algo todo con muchísima mayor claridad. Vale. Aquí influyen varias cosas. Influye el haber salido de la situación, poder ver otras opciones al irte al baño, simplemente desplazarte a otro lugar, te hace quizás ver las cosas de otro punto de vista o buscar otras alternativas. Y luego poner la postura de poder al volver te hace ver que esto no es como algo malo ni algo negativo, es algo que tú eres capaz de enfrentar. Y al tener esa seguridad, es muy probable que cuando regreses no estés tan nerviosa y puedas ordenarte mejor. Vale. O sea, que sí que es algo más o menos previo a esto. Y 3 minutos, has dicho. O sea, hay que estar... ¿Hay estudiado cuánto tiempo más o menos tienes que estar para notar esa disminución en el cortisol o ese aumento en la testosterona? Yo suelo decir 3 minutos. Vale. Sí. 3 minutos es lo que por lo que yo he visto, es lo que se dice, son 3 minutos. Vale. Entonces yo, claro, a veces lo digo, ¿no? Digo, quizás sientas que estés perdiendo tiempo yendo y volviendo. Ostras, con el trabajo que tengo voy a perder ahora 3 minutos. Pero es que seguramente si te quedes sentada pierdas muchos más. Totalmente. A mí me pasa muchas veces que me enfrasco y entro en el bucle de estoy perdiendo el tiempo, quiero descansar, pero ¿cómo voy a descansar si no puedo perder el tiempo? Y entro ahí en un bucle que digo, mira, si hubiese descansado todo este rato, ahora voy a dedicar 3 minutos a poner postura de poder. Exacto, sí. Y entonces vas, lo haces, vuelves y es completamente diferente. Vale. Hemos hablado del cortisol y de la testosterona. ¿Existe alguna hormona o algún neurotransmisor que también se haya estudiado, que se haya modificado al hacer estas posturas? Sí, la serotonina y la dopamina también se ven modificadas al realizar las posturas de poder. La serotonina, todo el mundo dice como que es la hormona de la felicidad, pero yo suelo corregir y digo, no es la hormona de la felicidad, es la que te regula las emociones. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se está riendo y algo le hace muchísima gracia y se ríe y se ríe y se ríe, si te das cuenta, cuando nos reímos mucho nos empieza a doler a lo mejor la mandíbula, ¿no? Los mofletes de reírnos, después nos duele la tripa y entonces si sigues riéndote te puede terminar dando un infarto. Vale. Por seguir riéndote. Igual pasa con la tristeza. Claro, si yo estoy triste, estoy deprimida y estoy fatal, quizás llega un momento en el que no encuentro motivaciones en la vida, me quiero quedar encerrada en mi casa y al final me quedo ahí, dejo de comer, y finalmente puedo morir por eso. Pues la serotonina es la que hace que no te mueras porque algo te haga mucha gracia y que eso que te produzca tristeza deje de producirte tristeza. Vale. Es como para no entrar en lo profundo de todas las emociones, ni la risa ni el llanto. Entonces, eso es lo que hace la serotonina. Muchas veces la gente dice, es la hormona de la felicidad. No, necesariamente no. Es la hormona que te regula, sobre todo, las emociones. Vale. ¿Y con la dopamina qué ocurre? Y luego la dopamina, sobre todo, pues es la que hace que tú sientas motivación, placer y euforia, la que hace que no te quedes en la cama de, ostras, pues es que hoy en el trabajo tengo que hacer una cosa súper chula y me hace mucha ilusión y entonces te lanzas a hacerlo. También está muy, muy implicada en el aprendizaje, en la memoria, en la toma de decisiones. Entonces la dopamina, sus principales funciones son esas. También tiene implicaciones motoras en el cerebro. Pero sobre todo es la que hace de, ostras, esto me gusta y quiero más. Vale. Además de estas posturas de poder que estamos hablando, que son más puntuales, ¿no? No vas a ir por la vida con esta postura de poder. Las posturas del día a día, pues lo que tú decías del móvil, ¿no? ¿Existe alguna postura más normal de poder que podamos estar en el día a día? O sea, simplemente con tener la cabeza más levantada quizás,
¿O qué posturas hay Claro. más para el resto del día, ¿no? Yo, por ejemplo, explico, no es lo mismo que tú estés viendo en el móvil una serie que, por ejemplo, imagínate que estás sentada en una silla y tienes el móvil encima de la mesa. Si no tienes ningún trípode ni nada de eso, seguramente tengas que tener la cabeza como muy echada hacia adelante, ¿no? Para centrar la atención en una pantallita que cada vez son más grandes, es cierto, pero tampoco es gigante. Entonces, no es lo mismo ver una pantalla así que verlo en una tablet, que quizás ya nos invita a estar un poquito más erguidos, que verlo en una pantalla de ordenador, que verlo en una televisión. Cuando vemos la tele, a no ser que estemos en el sofá tirados de alguna forma extraña, sí que solemos estar con toda la atención puesta ahí como en una postura de poder. Cuando vamos al cine, estamos en una postura de poder. Claro. Al no ser que estemos ahora como... Hay butacas del cine, ¿no? Que son muy chulas, que te puedes recostar, te puedes hacer una bolita si quieres y ver la peli, pero más allá de eso, los cines de toda la vida que conocemos, estamos en posturas de poder. Estamos sentados a lo mejor con las manos sobre el regazo, sobre los reposabrazos, y entonces solemos estar en posturas de poder. Cuando una persona siente vergüenza o tiene miedo, también como que se pliega dentro de sí misma, pues por ejemplo podemos cruzar los brazos, metemos las manos en el bolsillo, cruzamos las piernas. Entonces, posturas de poder o de apertura también son en las que, por ejemplo, no tenemos las piernas cruzadas, no tenemos los brazos cruzados. Vale, o sea, sentado incluso con las piernas abiertas más que cruzados. Sí. Esto con lo que me has dicho del móvil y tal, también me recuerda, yo por ejemplo, ahora mismo estoy con el portátil y cuando estoy con el portátil es una pantalla más pequeña y estoy más encorvada que cuando estoy cuando me pongo mi pantalla grande, que miro recto a la altura de mis ojos, también se nota entonces, ¿no? Sí. Tampoco hace falta invertir mucho dinero. No. Coges un par de libros o un cojín, los levantas el portátil y ya está. Exacto. Sí. Sí. Es lo que hago en el pueblo. Entonces, que al final es una cosa que está al alcance de todo el mundo. Sí, totalmente. Vale, y también me entra la curiosidad, porque sí que he hablado de esto con más personas, sobre cómo afecta la respiración con el sistema nervioso. Entonces, yo me preguntaba, ¿la postura puede tener también relación en cómo respiramos y, por tanto, directamente en cómo afecta nuestro sistema nervioso y activar este simpático o parasimpático? Sí, por si alguien no lo sabe, el sistema nervioso autónomo es aquel sistema encargado de hacer que en tu cuerpo muchas funciones se hagan de manera automática, ¿no? Por ejemplo, que los pulmones vayan solos, que la digestión se haga, que no tengamos que estar pendientes de todas esas cosas. Entonces, dentro del sistema nervioso autónomo hay como dos partes. Está el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es aquel que nos hace estar alerta, sobre todo por si hay algún peligro, cerca o lejos Y el parasimpático es aquel que nos hace estar pues como en un estado más de relax. El simpático sería aquel pues que nos hace que el corazón se acelere, que las pupilas se nos dilaten, y el parasimpático pues el que nos hace respirar de manera más lenta y estar como más en calma. Entonces, si nos damos cuenta, cuando ponemos posturas de poder, nuestra caja torácica puede respirar de manera más profunda. Podemos coger más aire y soltar más aire, porque la capacidad pulmonar es completamente diferente, igual que el diafragma en una postura de poder está como más libre para poder coger aire y expandirlo. Cuando normalmente a las personas se les enseña a respirar de diafragma, para hacer la respiración profunda, lo que solemos hacer es tumbar a la gente en el suelo. Claro, boca arriba, ¿no? Entonces, así estás completamente la caja torácica abierta, el diafragma también. En cambio, si estamos sentados y encorvados hacia adelante, como si quisiéramos plegarnos, como si fuéramos una silla, en ese momento los pulmones y la caja torácica están como muchísimo más cerrado. Entonces eso hace que la capacidad de los pulmones sea menor. Claro. Entonces no es lo mismo respirar como de manera profunda que respirar como cojo poquito aire y suelto, cojo poquito aire y suelto, todo el rato así. Y hay también estudios que... Sí, exacto. Entonces como que se llena más la parte de arriba de los pulmones que la baja. Hay también estudios, Nazaret Castellanos es una chica que es neurocientífica y divulgadora científica, y entonces ella habla mucho sobre la relación entre el cuerpo, la mente,
lo que implica la meditación, la respiración, la postura corporal. Ella habla de muchas cosas relacionadas con esto. Y entonces, una de las cosas que ocurre con la respiración es que si yo ahora mismo quiero enfadarme, puedo provocar mi enfado, aunque no tenga motivos, respirando como una persona que está enfadada. Pero al revés igual. Si yo quiero relajarme, empiezo a respirar como una persona que está relajada y hay muchas probabilidades de que dirija mis emociones hacia de repente estoy tranquila. Más allá de estar en la aquí y ahora, ¿no? Centrados en el presente. Aparte de eso, esto también guarda mucha relación. Claro, es que al final, esto lo he hablado mucho en este podcast en diferentes episodios, el poder que tiene la respiración para controlar el sistema nervioso. Es como la herramienta más poderosa que tenemos a nuestro alcance de poder, modificando la respiración, modificar lo que está ocurriendo. Efectivamente. Pues bueno, me parece súper interesante y una herramienta muy potente en consulta que yo creo que tú que ya llevas años usándola, supongo que en conjunto con más ramas y más herramientas, estás obteniendo los resultados que esperabas, ¿no? Sí, buenísimos. Sí. Qué bien. No lo cambio, la verdad que no lo cambio. Y lo que digo siempre que al final son herramientas bastante económicas, que a veces siempre nos complicamos en cosas más caras y al final esto es hacer una postura que no cuesta dinero, ¿no? Cuesta ese tiempo que pensamos que no tenemos. Sí. Luego también es verdad que una de las cosas que a veces ocurre, no me ocurre con todas las personas, pero sí con algunas, es que tienen muchas creencias de, ostras, si pongo esta postura es como que les da miedo ponerse así en público. Si pongo esta postura, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar, ¿no? Pues que soy una persona que va con soberbia o con prepotencia. Y entonces a las personas que veo que van muy encogidas de normal, digo que lo hagan como de manera muy progresiva. No puedes pasar de 0 a 100. Ostras, es como cuando hay que enfrentar un miedo, ¿no? Es verdad que la postura de poder ayuda muchísimo, pero si ni siquiera te atreves a hacerla, pues es más complicado. Entonces digo que lo vayan haciendo de manera progresiva, ¿vale? Pues hoy, por ejemplo, tú en la intimidad, si puedes ponerte así, perfecto. Si no puedes ponerte así, pues intenta ir un pelín más erguida. O intenta bajar los hombros, intenta ser consciente de cuando tienes los hombros subidos. A la gente les digo que se pongan 3 alarmas en el móvil durante el día cuando sepan que van a tener ratos libres para tomar conciencia, ¿vale? Mi cuerpo, ¿cómo está? Vale. Estoy cerrada, estoy abierta, tengo los hombros tensos, no los tengo. Y entonces son como señales de alarma. Porque a veces, pues, estar durante todo el día pendiente para la gente que empieza es muy complicado, pero poquito a poco. Sí, como todo cambio, estar todo el rato prestando atención es muy costoso. Pero pequeños momentos en los que decir, vale, ahora voy a ver cómo estoy. Claro, entonces, esto que decías ahora, que cuesta mucho a la gente cambiarlo, al final es lo que decían, no me sé el nombre de la persona que has estado nombrando todo el rato, mira que la has nombrado, pero... Emicudi, sí. Que te dice un poco de fíngelo hasta hacerlo, ¿no? Y yo cuando vi ese vídeo es lo que más me chocó, en plan, sigue actuando como si lo fueses hasta que lo seas. Y yo me sentí muy reflejada por síndrome de la impostora, que no sé si tú lo has sufrido, Mónica, pero yo 100%, y lo sigo sufriendo. Entonces me hizo eso, fingir hasta hacerlo. Entonces es verdad que, claro, lo puedes fingir hasta un punto, ¿no? Esto de la postura, podrás hacer X postura, pero a lo mejor no puedes poner el 100% de primeras. Claro, pero pueden ir haciéndose pequeñitas cosas hasta llegar a conseguir. Sí, y me gusta mucho lo de actuar como si lo fueses hasta que lo seas. Me parece un consejo buenísimo. Te iba a pedir 3 consejos para dar a personas que quisiesen empezar a aplicar esto. Ya nos has dicho uno, ¿no? El de ponernos alarmas e identificar cómo está nuestro cuerpo en ese momento. ¿Algún consejo más así práctico para iniciar esta práctica? Sí, lo que he dicho sobre todo del teléfono cuando nos sentamos a ver una serie, que al final, pues si te sientas a ver una serie mínimo tiene que ser 20 minutos. Y vamos a estar mucho tiempo con el teléfono, pues intentar sobre todo ponerlo a la altura de los ojos lo máximo posible. Vale. Y ser muy consciente de eso. Por ejemplo, yo a la gente que tengo cerca les digo siempre una frase cuando les veo con la cabeza agachada y les digo,
levanta la cabeza que se te cae la corona, princesa, ¿no? Entonces, como que para que tenga la cabeza más erguida, porque inconscientemente al cuerpo le dices, no soy importante, ¿sabes? Vale, No merezco ocupar este espacio. vale. Es como muchos mensajes que estamos mandando de manera indirecta sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Jo, qué importante. Jo, pues Mónica, me ha encantado. Pues como siempre, para terminar, realizo 3 preguntas a todos mis invitados. Y Ujú. a lo mejor nos lo has contado ya un poquito antes, pero bueno, ¿cuál fue tu detonante en cambio de salud, de hábitos, de a lo mejor de más conciencia de esto? Pues yo siempre digo que la saturación de sufrimiento te puede llevar o a lo peor de lo peor o a decir no puedo seguir por el camino en el que estoy. Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice si buscas resultados diferentes no hagas siempre lo mismo. Entonces llega un momento en mi vida en el que, bueno, yo tenía sueños, ¿no? Como todo el mundo que... O bueno, hay personas que tienen... Me he dado cuenta con el tiempo que hay personas que tienen más sueños que otros, pero creo que es muy importante tener sueños, ¿no? Entonces, yo tenía un sueño que era trabajar con un profesor mío de la universidad y yo decía, ostras, aunque fuera gratis, este hombre es muy sabio y quiero como saber muchísimo más de lo que él pueda decirme aún terminando la universidad. Casualmente terminé en unas prácticas de un máster con su hija Mira, y entonces creamos una clínica de psicología juntas. ¿Cuál fue el problema? Que no únicamente éramos nosotras dos, sino que había una tercera persona. Bueno, por diversas cosas de la vida, ocurrió algo con esta tercera persona que hizo que la clínica de psicología se cerrara. vale. Y entonces, claro, yo me vi ahí con 25 años y yo decía, ostras, con 25 años he cumplido todos los sueños que tenía, que era abrir una clínica de psicología encima con la hija de este profesor, que para mí este profesor es, ostras, buenísimo. Encima con su hija que, eso es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando somos más jóvenes y vemos gente mayor, o por lo menos más mayor que nosotros, porque tampoco tiene muchos años más que yo, pero era como, ostras, puedo aprender mucho de ella, ¿no? Me parecía una persona que además estaba estudiando el doctorado en ese momento y era una persona de la que yo podía aprender muchísimo. Y entonces, claro, de repente me vi con 25 años sin la clínica que había abierto, con sueños cumplidos, pero, ostras, ¿y ahora qué? Entonces, a partir de ahí me empecé a cuestionar muchas cosas y después también otra de las cosas que me pasó fue que, bueno, mis padres se dedican a la hostelería toda la vida, tienen un restaurante y entonces yo siempre he pensado, bueno, si alguna vez me quedo sin trabajo o esto de la psicología no me funciona, siempre tengo como este filón del que tirar para, pues nada, trabajo aquí y no pasa nada, a mí no me importa trabajar de lo que sea, ¿no? El caso es trabajar. Y claro, un negocio que yo creía que nunca iba a dejar de funcionar, dejó de funcionar cuando nos confinaron a todos. Claro. Claro. Y entonces, también en ese momento, cuando nos confinaron, yo era una persona que estaba dando muchas formaciones. Hacía muchas formaciones a empresas, trabajaba mucho en recursos humanos. Y también, por otra parte, tenía la consulta. Entonces, de repente me vi en el confinamiento sin formaciones, sin consulta y sin el trabajo que para mí siempre había sido como, bueno, no pasa nada, siempre tendré este salvavidas. Sí. Y entonces empecé a cuestionarme todas las cosas. Empecé a cuestionarme qué tipo de pareja quería, de qué manera dormía. Empecé a preguntarme sobre algo que nunca me había dado cuenta de por qué no tengo energía, por qué siempre que voy al cine me duermo y no termino de ver ninguna peli. Muchas cosas así. Entonces empecé a cuestionarme la alimentación, la manera en la que trabajaba con mis pacientes, la manera en la que yo me mostraba a la gente, muchas cosas así. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que saqué fueron como que tenía que sonreír mucho más. Eso fue una de las cosas. Mira. Porque yo era una persona muy tímida y siempre se me percibía como una persona que quizás daba miedo a los demás. Pero claro, el miedo era mío, no era de ellos. Lo estaba como proyectando fuera. Y entonces, pues empecé a cuestionarme todas las cosas. Y entre todo esto, una de las cosas que descubrí fue la postura de poder. Mira.
Es que Mm. no te llama la atención cuando echas la vista atrás, en plan, ¿cómo he llegado aquí, no? Es que siempre hago esta pregunta de cómo he Sí, llegado hasta aquí, porque es que todos tienen como... Nadie tenía claro que iba a llegar aquí. Es algo que te ha ido llevando a la vida. sí. Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente. No tiene por qué ser nada de lo que hemos hablado hoy. O sí, lo que Vale. quieras. Guarda un poco de relación, pero no expresamente. ¿Vale? Hace poco escuché un podcast, volviendo de un viaje que hice a Barcelona, y el podcast entrevistaban a un chico que se llama Juanma Pincho. Pincho es como su apodo, le llaman Pincho. ¿Vale? Entonces, este chico es guardia civil y está formado por el FBI en ciencia del comportamiento, ¿Vale? que creo que él en redes sociales se llama ciencia del comportamiento. Sí, le sigo Y en TikTok. sí, pues justo escuché un podcast el que hablaba él y, ostras, decía cosas tremendamente interesantes que a partir de eso, a mí siempre, desde pequeña me ha gustado mucho observar lo que hace la gente. Comportamientos de todo tipo, desde el comportamiento criminal hasta el comportamiento pues del día a día. Entonces, algo que dijo que me resulta muy interesante es que cuando hay un grupo de personas y alguien dice algo, imagínate que yo hago un comentario o hago un chiste, a la primera persona que mire de la mesa para ver su reacción es la que más me interesa de la mesa. Qué interesante. Entonces es a quien yo quiero, sí, es como a quien yo quiero agradar o gustar o quizás intimidar, ¿sabes? Sí, como que Pues más te como la interesa persona que, su reacción, claro, ¿no? Pues, sí. sabes que cuando hemos estado hablando en este podcast, me he acordado, hay varios momentos en los que he pensado en este chico, porque nos seguimos, de hecho, entre los dos. Y le veo siempre y me encantan estas cosas, de cómo, o sea, los gestos que significan y tal. Entonces, varias cosas de las que has ido contando me recordaban a eso, de la postura, ¿no? Y que al final Sí. no deja de ser eso, los gestos y la postura es lo mismo. Mira, qué curioso. Voy Sí, a no, fijar además, yo ahora. es más, él en esta entrevista, en la que te digo que le hicieron, nombró a Amy Cuddy también. ¿Ah, sí? Sí, Ah, mira. la nombra. Y dije, ostras, qué casualidad. Y él también hablaba mucho de que cuando estás hablando con alguien, lo que realmente te dice si esa persona quiere irse o no es la dirección de sus pies. Ya, sí, eso lo he visto muchas veces, ¿no? Que si están hacia ti Mm. o si están girados es como, mira, me quiero ir ya. Sí, Sí, exacto. Sobre todo si están dirigidos hacia donde está la puerta. exacto, claro. Que igual puede ser que sea porque simplemente tienen prisa, ¿no? No es porque lo que tú digas no les esté resultando interesante, pero Totalmente. es muy chulo. Sí, se nos escapa de las manos mucho, o sea, por mucho que queramos fingir, hay cosas que no están bajo nuestro control y se nos nota. Uh-huh. Y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud, de tu mundo de la psicología, de lo que sea, que te guste y que quieras compartir con nosotros. Pues diría una persona que son dos realmente y luego otro que es como alguien que a mí siempre me ha inspirado mucho, aunque ya ha fallecido, que es Carl Jung, es como psiquiatra y psicoterapeuta y hablaba mucho del inconsciente. A mí el inconsciente siempre es algo que me llama mucho la atención. Y Carl Jung algo que dice es como que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, como que el inconsciente sin querer domina tu vida y tú lo llamarás destino. Vale. Entonces, creo que ver qué es lo que está más profundo dentro de nosotros y sacarlo a la luz para poder trabajarlo o a veces trabajarlo no se puede, a veces simplemente hay que aceptar algo que hay ahí, ¿no? Como que, ostras, aporta mucha luz a las personas, como sobre todo eso, ¿no? Dar luz a las sombras, a lo que está escondido y oculto. A mí siempre es algo que me ha llamado mucho la atención. Vale. Y entonces por ahí también lo que se ve un poco, ¿no? Que nuestro cuerpo a veces habla sin que nosotros lo digamos. Y nosotros no somos conscientes. Entonces es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y luego también las otras dos personas que decía son dos chicos que son primos, que creo que son de Asturias, se llaman Carlos y Ricardo Stro. Entonces, ellos estudian la bioquímica humana. Entonces, la estudian sobre todo desde cómo nos afecta el sol. Ellos, por ejemplo, son mucho de decir el sol no da cáncer. Entonces, cómo nos afecta el sol porque lo necesitamos. Habla mucho de la luz artificial, del grounding, de la alimentación. Entonces, es algo que a mí me resulta tremendamente interesante. Es muy chulo.
Sí. Yo ha habido veces en las que he estado en consulta y aunque ahora hemos estado hablando mucho de las posturas de poder, ¿no? Y he visto a un chico con un ataque de ansiedad y la postura de poder no le funcionaba, las respiraciones no le funcionaban, ponerle un hielo en enero en el antebrazo no le funcionaba. Yo decía, ¿cómo devuelvo a este chico a la tierra? Porque estaba dando un ataque de ansiedad. Entonces dije, estaba lloviendo y dije, da igual. Donde tenía antes la consulta, sí, donde tenía antes la consulta había como un trocito de césped, ¿no? Era como una zona común y había un trocito de césped y le bajé al césped y le dije, quítate los zapatos, vamos a andar por el césped. Y se le pasó. Claro, si conectas con la Tierra. Bueno, yo he leído mucho sobre esto y hay muchas teorías porque no se sabe el por qué y hay como un cambio de electrones entre la Tierra y los pies. Bueno, al final es que es normal, es que conectamos con de donde venimos, que al final el cemento lo hemos hecho nosotros. Exacto. Sí. Yo también trato mucho a los pacientes desde el eneagrama y entonces veo que hay personas que tienen más tendencia a tener mucha energía emocional, otras personas que tienen mucha energía como del cuerpo, como visceral, y otras personas que tienen mucha energía mental. Normalmente las personas que tienen mucha energía mental son personas que tienen mucha carga de pensamientos. Entonces yo siempre les digo, tu tendencia es esta, tu energía está en la mente, pero a veces tienes tanta sobrecarga de energía en la cabeza que tienes que distribuirla en el cuerpo para poder liberarla porque lo sabemos, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Digo, entonces hay que transformar la energía. Entonces, siempre digo que es muy bueno, aparte de andar, ¿no? Sobre la hierba, en caso de que no se pueda hacer nada de esto ni ir descalzo en el momento en el que estás, andar para distribuir la energía en el cuerpo. Si se te queda toda en la mente, es que si eres una persona con pensamientos negativos, vas a estar con una tendencia hacia la ansiedad muy grande. Claro. O sea, ¿con andar sería suficiente, Mónica? Hombre, yo a veces le digo a la gente, ponte a hacer burpees y sentadillas hasta que jadees. Si te das cuenta, cuando alguien está en un estado así, te da igual que tu pareja te haya engañado. O sea, en ese momento tengo que respirar. No existe nada más. Totalmente. Yo cuando voy a entrenar voy solo para pensar en no morir. En la supervivencia puntual. Y digo, mira, ya no he pensado en el trabajo. Y eso no hace que lo que te ha pasado haya dejado de ocurrirte, Exacto. ¿no? Ni mucho menos. Yo siempre digo que a las emociones hay que darle su espacio, no anclarte ahí, porque también a veces engancha, ¿no? Con los gestos faciales, imagínate que yo estoy muy triste. Con mi gesto facial le digo también a los demás, estoy mal, tengo un mal día, necesito quizás un abrazo, que me escuches o que me permitas cosas que a lo mejor otro día no. Pero ¿qué pasa a veces? Que obtenemos un refuerzo muy grande. Entonces hay personas que se enganchan ahí. De, ostras, es que si yo estoy triste, ostras, obtengo mucha atención, no sé hacerlo de otra forma, porque lo que veo en mucha gente es, no saben hacerlo de otra forma, por eso lo hacen así. Entonces, por eso digo, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Hay otras herramientas, pero nos quedamos a veces anclados en usar algunas que de pequeños nos han servido y es como que se nos olvida que hemos aprendido nuevas. De esto justo hablo en un podcast con Iranzu, con otra compañera tuya, con una psicóloga, que hablo del beneficio del síntoma, ¿no? De cómo nos anclamos muchas veces a cómo ese síntoma nos da un refuerzo positivo y entonces salir de ahí a veces pues cuesta. Complicado. Es complicado. Sí. Entonces sí hay que darle un espacio, pero no ir más allá, ¿no? Hay que darle espacio a tu emoción, pero no puedes estar 5 días llorando las 24 horas. Claro. Pues con un término medio. Yo creo que con esto terminamos este podcast. Antes de terminar, dinos dónde podemos encontrarte, si tenéis pues web, correo, redes, lo que sea. Pues desde nuestra página web, bienestarpotencial.com, nos pueden encontrar, nos pueden contactar, hay correo electrónico, número de teléfono, nos pueden escribir por WhatsApp, que yo creo que es algo tremendamente útil que existe, porque bueno, tú mandas el mensaje y cuando pueda la gente enseguida te contesta. Y entonces por WhatsApp, ya sea a Tamar o a mí, nos podéis contactar. Muy bien. Pues de todas formas, de todo esto que hemos ido hablando, hemos mencionado un montón de cosas que a veces luego no se entienden o tal, las dejaré escritas en el blog, ¿vale? En martamarmol.com/podcast. Dejo ahí todas las notas del programa y también vuestra web y todo enlazado. Muchísimas gracias, Mónica. Espero que te haya sido interesante o te haya divertido por lo menos este ratito. Y a mí me ha encantado.
Sí, me gusta mucho compartir. Gracias. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido tanto como yo sobre este mundo tan desconocido de cómo la postura corporal puede afectar a nuestro estado de ánimo, a nuestras hormonas, y en realidad es que tiene todo el sentido del mundo. Así que como siempre, si te ha gustado este episodio, puedes darle a me gusta, comentarlo, compartirlo con cualquier persona que creas que le puede resultar interesante, y así me ayudarás a llegar cada vez a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.